Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Muy buenos días, radiantes. Feliz lunes. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Álvarez y estoy aquí con ustedes en Zona de Confort en esta su sección favorita, Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Y ahora sí, de lleno, este lunes ya 27 de mayo de 2024, muy feliz de saludarlos amigos de Zona de Confort y por supuesto de Radiante FM, muy bien acompañada del doctor Adrián Benjamín Manríquez Bancalari, que es especialista endocrinólogo de Hospital Saint Luke's. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Excelente, muy bien. Con mucho gusto aquí empezar la semana con ustedes. Ay, nosotros felices de recibirlo por acá en esta cabina de Radiante FM con temas muy interesantes. Pero antes de que nos explique un poquito más sobre su profesión y sobre cómo podemos acudir con usted, quisiera recordarle a nuestra audiencia si tenemos alguna promoción para el día de hoy. Sí, claro que sí, se la vamos a mencionar al final de esta entrevista, pero la promoción pues consiste en un 30% de descuento en la primera cita o en la cita subsecuente aquí con un servidor. Perfecto, para que se queden pendientes con nosotros en Radiante FM San José del Cabo, es como nos encuentran en Facebook, para que puedan seguir en vivo esta entrevista completamente en Facebook Live, para que también puedan conocer al doctor con nosotros y por supuesto también en el 89.1 de su frecuencia modulada. Doctor, ¿podría explicarnos para entrar en contexto a qué se dedica un endocrinólogo? Claro que sí, somos los expertos en evaluar, diagnosticar y tratar todas las enfermedades relacionadas con las hormonas, que van desde problemas como diabetes mellitus, problemas tiroideos, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, alteraciones en la fertilidad, menopausia, todo lo que va en relación a problemas hormonales. Justo acaba de mencionar un tema muy importante y todavía estamos en el mes de mayo, mes de las mamás, ¿no? Y Correcto. digo, todo el año, pero algo que suele ser recurrente, un tema entre mujeres, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué se produce este síndrome? Síndrome. Claro que sí. Y bueno, empezando a hablar de un síndrome, pues se trata de un conjunto de signos y síntomas. Se trata de un padecimiento que es muy heterogéneo, no se presenta en todas las mujeres de la misma manera, entonces tenemos que tener siempre así como esa sospecha diagnóstica. Entonces van desde problemas genéticos, por ejemplo, si una paciente tiene ovario poliquístico y pues interrogas si su mamá lo padeció, también es bastante frecuente. Entonces se han identificado algunos genes que predisponen a padecer síndrome de ovario poliquístico. Propiamente se trata de un desequilibrio neuroendocrino, debido a que como toda la producción de hormonas en el cuerpo está regulado de una forma, pues digamos, muy balanceada. El problema, hay un desequilibrio en la producción de las hormonas a nivel del sistema nervioso central, que al final de cuentas lo que sucede es hay una mayor producción de una hormona que se llama luteinizante o LH, que estimula al ovario, que genera la producción de mayor cantidad de hormonas masculinas, esto quiere decir los andrógenos. Y se entra en un estado que se llama hiperandrogenismo, y además generalmente este síndrome va acompañado o se ve complicado con la tan frecuente resistencia a la insulina, porque al haber resistencia a la insulina también, complica todo el cuadro, habiendo mayor producción de estas hormonas masculinas que son los andrógenos. Wow, qué explicación tan interesante, porque aparte sí es cierto, o sea, a veces pensamos que estamos muy bien, pero hay una serie de criterios, como le llaman ustedes en endocrinología. ¿Cuáles serían esos criterios para poder diagnosticar este síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí, de hecho han habido distintos consensos en los cuales pues han establecido cuáles son los criterios. Algo que es muy importante mencionar es que es muy frecuente que al realizarse un ultrasonido ovárico exista la presencia de quistes. Sin embargo, esto no nos da un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, debido a que, como mencioné, es un síndrome heterogéneo y tiene que tener la presencia de acuerdo a unos criterios que se llaman criterios de Rotterdam, que debe haber la presencia de 2 de 3 criterios principales. Uno de ellos sí es la morfología por medio de ultrasonido, que cuenten con la presencia de ovario poliquístico, pero además tienen que tener, otro de los criterios es irregularidades menstruales,
Y además también la presencia de hiperandrogenismo, que dijimos que es una de las características, que hay un exceso de la producción de estas hormonas masculinas y que este hiperandrogenismo se puede diagnosticar ya sea de forma clínica, o sea, sin necesidad de solicitar algún estudio en particular, y cómo se, digamos, manifiesta este hiperandrogenismo, principalmente con algo que se llama hirsutismo, que es exceso de vello corporal. Empleamos una escala que se llama Ferriman. Cuando esta escala, al explorar a la paciente, si cuenta con un puntaje mayor a 9 en pacientes latinas, digamos ya cuenta con hirsutismo, que es todo este exceso de vellito facial o a nivel en otras regiones, ¿verdad?, del cuerpo. También se manifiesta con acné y caída de cabello con patrón androgénico, así se llama. Entonces, al contar con 2 de 3 criterios, estamos ante un síndrome de ovario poliquístico. Está muy interesante porque son síntomas que a lo mejor podrían darnos esas red flags para poder acudir ya al endocrinólogo y poder buscar este tipo de diagnóstico. Y justo acompañado de esto, pues me imagino, doctor, que hay también algunos estudios por los que nos podemos guiar o ya especificar si tenemos algún tipo de síndrome como este. ¿Cómo qué tipo de estudios podríamos hacer? Y por supuesto, ¿en dónde podríamos realizarlos? Claro que sí. Mira, como comentamos, este hiperandrogenismo, además de detectarse de forma clínica, además de que la paciente llegue a consulta y mencione de que no, me está saliendo un poquito más de vello, acné, caída de cabello, etcétera, podemos determinar los niveles de testosterona total, claro, que es una forma de medir pues el exceso de estos andrógenos, ¿verdad? Y pues acá en Saint-Lux, contamos con la posibilidad de realizar esta determinación, ¿verdad?, de todo el perfil hormonal. Es importante, pues, además de determinar la presencia de la elevación de estos andrógenos en sangre, hacer un perfil hormonal completo. Sí. ¿Por qué? Ya que estas manifestaciones no son, bueno, lo voy a poner de otra manera. El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que evaluar otras causas que cursen con manifestaciones similares. Podría ser, por ejemplo, un exceso de cortisol, digamos un exceso de la producción de prolactina, que es otra hormona que también interviene en toda la cuestión de la reproducción femenina. Entonces, al estar elevada algunas de estas hormonas, también pueden ocasionar ciclos irregulares menstruales. Entonces, primero se tiene que hacer un abordaje completo, solicitar el perfil hormonal, sí, que contenga todas las hormonas, y una vez que si ya establecemos que todo lo demás está normal, pues ya podemos por medio de un descarte realizar el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, cumpliendo estos 2 de 3 criterios que ya mencioné anteriormente. ¿Hay alguna edad específica para hacer el perfil hormonal? O sea, ¿o es únicamente cuando tenemos síntomas? La realidad es que hay que estar muy al pendiente de todos los síntomas. También es importante, en cuanto ahorita justo que mencionas lo de la edad, en pacientes adolescentes, cuando justo después de la primera menstruación, en ese momento aún hay una cosa que es como maduración de todo lo que implica el inicio, ¿verdad?, de esta etapa reproductiva. Entonces pueden haber algunas alteraciones ya que son consideradas hasta cierto punto normales, ¿verdad? Entonces, pues sí recomiendo acudir a valoración a consulta, pues para poder determinar si estas irregularidades pues caen dentro de lo normal o no. Entonces, ahí digamos, el reto diagnóstico está un poquito más, complicado, por así decir, en pacientes adolescentes, porque no tienen los mismos criterios que una paciente adulta, justo por la etapa de la edad en la que se encuentra. Claro. Nos preguntan mucho sobre si existen algún tipo o hay diferentes categorías de síndrome de ovario poliquístico. Claro que sí. ¿Existen diferencias? Sí, se han descrito lo que se conocen como fenotipos, y estos van en relación a la presencia de cualquiera de estos 3 criterios. Por ejemplo, el fenotipo A, que es de los más frecuentes, tienen los 3 presentes, o sea, las irregularidades menstruales, el exceso de hormonas masculinas, y aparte al realizarle un ultrasonido, pues tiene presente la morfología tal cual del ovario poliquístico. Y también ahí se encuentra el fenotipo B, C y D, que tiene pues una combinación de estos criterios diagnósticos.
Ok, eso es muy importante tomarlo en cuenta, doctor, porque a veces nos hacemos una idea, pero tenemos que estar bien conscientes de todo lo que puede pasar y sobre todo con nuestras hormonas. Es por eso que es muy importante estar pendientes tanto de los síntomas también, pero también visitar a los especialistas. Ahora, nos estaba platicando en preguntas anteriores sobre la resistencia a la insulina y creo que este es un tema muy importante porque a lo mejor escuchamos el concepto, pero no entendemos cómo puede interferir sobre todo en este tema tan importante que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se presenta la resistencia de la insulina? Claro que sí. Como ya mencionamos, pues es algo bastante frecuente en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que afecta aproximadamente al 75 a 95% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Tal cual no es un criterio que se emplea para el diagnóstico, pero sí es algo bastante frecuente y que va ligado al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Generalmente con una medición de laboratorio. No existe una prueba estandarizada, se han realizado distintos índices que nos pueden orientar hacia si existe la presencia o no de resistencia a la insulina. Con una determinación de glucosa e insulina en ayuno se calcula un índice que se llama HOMA-IR. Y además también es muy importante la exploración física. Lo que obtenemos por medio de la exploración generalmente se manifiesta con la presencia de manchitas en el cuello, en axilas. Esto se llama acantosis nigricans. Y también con la presencia de unas verruguitas que se desarrollan que se llaman acrocordones. Ok, porque muchas veces siempre insistimos en esta sección que les encanta, que es Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's, sobre el normalizar. Ay, me salió una verruguita, pero es normal porque ya crecí. No. Pon atención en cada uno de los síntomas. Ahora, ya hablamos un poquito sobre la identificación, los criterios, doctor, pero me gustaría mucho que nos platicara sobre el manejo de una paciente, cómo manejamos este tema o el diagnóstico y el pronóstico también de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Sí, claro que sí, es muy importante tener en mente, que se trata de una alteración que involucra muchos aspectos de la salud, ¿verdad? Claro. Que van desde lo metabólico, que es sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, las complicaciones que pudiera tener esto en la salud, padecer diabetes, hipertensión, todos los factores de riesgo cardiovascular a largo plazo. Entonces, además de lo metabólico, también va implicado lo reproductivo. Son pacientes que tienen dificultad para concebir, que cursan con subfertilidad o infertilidad. Okay, entonces, las metas de tratamiento pues son múltiples, ¿verdad? Desde optimizar los factores, los estilos de vida, mejorar todo lo que son hábitos, y se recomienda como meta una pérdida de peso aproximadamente del 5 al 10% como mínimo, ¿verdad? Para lograr mejorar un poquito la cuestión metabólica y pues optimizar todo lo que tiene que ver con fertilidad, y prevenir y tratar las enfermedades asociadas en caso de que se presenten. ¿Cómo qué tipo de...? Como por ejemplo la prediabetes, la hipertensión arterial, elevación de colesterol y triglicéridos. Todo esto pues se tiene que detectar de forma oportuna y en caso de presentarse pues tratarse como se establecen las guías médicas, ¿verdad? Checarse a tiempo, como siempre insistimos, un piquetito a tiempo puede prevenir muchísimos diagnósticos. Ahora, estamos hablando del cuidado que debemos de mantener en caso de padecer síndrome de ovario poliquístico, pero algo muy importante también se trata de la alimentación que llevamos las mujeres. ¿Cuál es la alimentación o qué dieta se recomendaría a una paciente que padece de síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí, mira, no existe como una dieta en particular que sea como la más efectiva en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero sí debe de ir encaminada a satisfacer las necesidades de cada paciente. Debe ser en general una dieta que contemple una reducción del consumo de calorías. Obviamente existen todas las recomendaciones generales, ¿verdad? De evitar todo este tipo de calorías que provengan de carbohidratos simples, aumentar el consumo de alimentos pues ricos en omega 3, digamos. Además, es muy importante establecer también que debe ser un plan flexible e individualizado, ¿verdad? Porque es muy frecuente, me llegan muchos pacientes que dicen de que no, es que me pusieron a un tipo específico de dieta que era muy restrictiva y aguantaron 2 meses en ese plan y lo abandonaron. Y pues eso es muy importante, ¿verdad? Que sea un plan flexible. Tampoco va a ser lo que el paciente diga, ¿verdad? Debe ser como un acuerdo al final de cuentas y debe ser un plan de alimentación
que vaya de acuerdo a las guías generales de nutrición. O sea, lo importante es que sea una dieta que sea que aporte todos los nutrientes, pero a la vez que considere esta restricción calórica para lograr la pérdida de peso que ya mencionamos, que idealmente debe ser de un 5 o un 10% inicialmente. Además de la alimentación, que es muy importante en cualquier padecimiento, ¿verdad, doctor? En cualquier, y miren, aunque no tengamos algún padecimiento notable o ya diagnosticado, pero siempre hay que mantener una buena alimentación. Pero además de esto, también tiene que apoyarse una paciente con síndrome de ovario poliquístico de algunos tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos que se utilizarían o que están disponibles para este tipo de síndromes? Claro que sí, mira, los tratamientos disponibles van encaminados generalmente también, por eso es importante clasificar a la paciente en los distintos fenotipos, ¿verdad? Claro. Hay quienes tienen muy marcada la cuestión del hiperandrogenismo, que es que tengan el exceso de vello corporal, que tengan acné, todo esto, y que a lo mejor no son pacientes que tengan tanto el, digamos, fenotipo metabólico, que no tengan sobrepeso o obesidad, lo cual sí puede llegar a suceder. Para el tratamiento de lo que es el hiperandrogenismo, se emplean los anticonceptivos orales combinados. Hay que tener también en cuenta si una paciente es o no candidata a anticonceptivos, ¿verdad? Claro. Porque existen sus contraindicaciones y es muy importante el seguimiento. Entonces, no existe superioridad sobre arriba de, digamos, entre un anticonceptivo u otro. Sin embargo, pues es el tratamiento de elección para todo las manifestaciones del hiperandrogenismo, ¿verdad? En cuanto a las complicaciones metabólicas, pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, pues de los tratamientos de primera línea que ha sido ampliamente utilizado, pues es la metformina, ¿verdad? Esta se debe de iniciar con una dosis bajita e ir titulando gradualmente hasta llegar a la dosis óptima, que es de 2 gramos. Muy frecuentemente me han llegado pacientes que les iniciaban metformina, le dejaron 500 miligramos, que es como la dosis inicial, y así se la mantuvieron en 500 miligramos. Okay. Sí, generalmente genera efectos adversos, principalmente gastrointestinales, que tienen como diarrea, náusea, dolor abdominal. En esos casos, pues se pueden implementar diversas estrategias para minimizar estas alteraciones. Metformina también puede utilizarse para regularizar ciclos, pero no es, digamos, una de las principales indicaciones. Además de, digamos, de estos tratamientos, pues podemos hacer uso de algunos otros. Como es lo que quería preguntar, porque también se habla mucho cuando hay pacientes de este tipo de síndromes, como el síndrome de ovario poliquístico, que recurren a otro tipo de tratamientos, a lo mejor no sé si medicina alternativa, como qué otro tipo de tratamientos podríamos buscar como mujeres en este caso. Claro que sí. En caso de que, por ejemplo, ya es una paciente que tenga el fenotipo de alteraciones metabólicas, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. Además de la metformina, podemos hacer uso de medicamentos específicos para reducir peso, ¿verdad? De los cuales pues estaremos platicando posteriormente en otro día de la semana. Ahí atentos, por favor, porque Sí. está muy interesante ese tema, por cierto. Claro que sí. Entonces, podemos utilizar medicamentos específicos para reducción de peso. Además de esto, existen otros tratamientos, como por ejemplo el inositol en cualquiera de sus presentaciones. Es un tratamiento que, digamos, que genera pocos riesgos a la salud, que es un compuesto dentro del complejo del grupo de las vitaminas del complejo B. Entonces, pues es otra de las alternativas que podemos emplear en pacientes que tengan resistencia a la insulina. No hay tanta evidencia para, digamos, que tenga beneficios para regularizar ciclos o para perder peso, pero sí puede mejorar el componente de la resistencia a la insulina. Entonces, es otra de las alternativas que tenemos, el inositol. Además, en pacientes, como mencioné anteriormente, que tengan algún problema en cuanto a todo lo que es el exceso de hormonas masculinas, lo que es el hiperandrogenismo, y que no sean candidatas o que no respondan a los anticonceptivos, tenemos otros medicamentos que podemos utilizar, que su efecto es justamente bloquear el efecto de estas hormonas que son los andrógenos. Ok, es que con las hormonas, algo muy importante y consejo de vida, con las hormonas no se juega. Entonces es muy importante, no, en serio, y es muy importante acudir siempre al especialista y pues por eso están nuestros amigos de Hospital St. Luke's para poder atenderlas y atenderlos en cualquier circunstancia. Doctor, antes de terminar con esta entrevista tan interesante, me gustaría saber sobre las consecuencias que podríamos padecer o tener mujeres que pudiéramos pasar en algún momento por el síndrome de ovario poliquístico.
Las complicaciones principalmente se encuentran las podemos clasificar, como ya vimos que las manifestaciones son tanto cardiometabólicas como también afectan el área reproductiva. Entonces, dentro del área cardiometabólica, pues vamos a tener todas las enfermedades de este grupo que ya sabemos que son muy prevalentes aquí en nuestro país, que son prediabetes, diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, y todo esto pues conlleva un riesgo cardiovascular a futuro, ¿verdad? Entonces, se debe de incidir de forma muy temprana en esto, en la detección de estas patologías, porque las pacientes con síndrome de ovario poliquístico están en riesgo de desarrollar cualquiera de estas complicaciones. Entonces se tiene que detectar a tiempo todo lo que es diabetes, prediabetes, hipertensión, colesterol elevado. Además de estas complicaciones metabólicas, existen las complicaciones en el área reproductiva, como ya vimos, son pacientes que van a tener problemas de fertilidad. Y además, por el propio mecanismo de esta enfermedad, de este síndrome, pues tenemos que estas pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Okay. Entonces, por eso sí es importante brindar tratamiento de forma oportuna y un seguimiento. Por favor, piquetito a tiempo, por favor, es muy importante, siempre lo decimos por acá. Doctor, muchísimas gracias por esta importantísima y valiosísima entrevista. Habíamos prometido una promoción al inicio. ¿De qué se trata? Claro que sí. Pues si en este momento envían un WhatsApp a la línea oficial de Hospital Saint Lux, pues se ofrecerá un 30% de descuento en la primera consulta o en consulta subsecuente, con un servidor. Ok, perfecto. Justo les quería recordar que tienen que mandar un WhatsApp al 624 14 25 911, el WhatsApp de nuestros amigos de Hospital Saint Lux, para que digan que escucharon esta entrevista con el doctor Adrián Benjamín Manríquez Bacalari, médico endocrinólogo de Hospital Saint Lux, por supuesto en Radiante FM, para que puedan quedarse con este 30% de descuento válido hasta el 15 de junio. Así que tenemos tiempo, pero apúrense a mandar este mensajito. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, a ustedes. Vamos a regresar el día de mañana con otro tema igual de interesante. Vamos a hablar sobre la osteoporosis para que estén bien pendientes, por supuesto, en esta zona de confort, en su sección favorita, que es Cuidando tu Salud con Hospital Saint Lux. Antes de despedirme, por favor, permítanme recordarles las redes sociales de nuestros amigos de Hospital Saint Lux para que estén bien pendientes de esta y otras entrevistas y toda la información que tienen para ustedes. En Facebook, en Instagram, en Threads, en TikTok y en YouTube los encuentran como Saint Lux Hospitals. Recuerden que en YouTube pueden encontrar todas estas entrevistas para que no se pierdan ningún dato. Además de que tienen Twitter o X, lo pueden encontrar como Saint Lux MX. Y antes de irnos, los números de emergencia que son muy importantes. En San José del Cabo, en la zona centro, pueden llamar al 624 14 25 911. En Cabo San Lucas, en la zona centro, al 624 2472 911 y en el corredor médico 624 1430 911. Apúntenlos bien porque es muy importante tener el contacto de nuestros amigos de Hospital Saint Lux. Muchísimas gracias, doctor. Por nada, aquí nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos el día de mañana y nos vemos también el día de mañana. Muy bien. Cuídense mucho, amigos de Zona de Confort. Me despido, soy Nancy Álvarez, nos escuchamos más tarde.